Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra cuarta sesión del proyecto Disciplina Social en tiempos del COVID. Hoy tenemos el gusto de tener la presentación del doctor Jorge Palacio. El doctor Palacio tiene un doctorado en Psicología, Ciencias del Comportamiento y las Prácticas Sociales de la Universidad de París, con un DEA y una matriz en Psicología en la misma universidad. Es psicólogo de la Universidad del Norte de Barranquilla y actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Psicología de esta universidad. Él es un investigador senior del Grupo de Investigaciones en Desarrollo Humano en temas de desarrollo social y psicología de la salud, con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es autor de varios libros, capítulos y artículos publicados en revistas indexadas. Su presentación hoy se focaliza en el sentido de comunidad en tiempos del COVID-19. Esta presentación va a presentar los resultados sobre un sentido de comunidad de los barranquilleros en 3 años, el año 2016, 2019 y este año, el 2020, de los cuales la última observación, que fue en marzo del 2020, se espera determinar si se dieron cambios con respecto a las aplicaciones en años anteriores y hacer la comparación. La muestra total en estos estudios fue de 5.452 personas. Doctor Palacio, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo para todos los que nos acompañan en este momento y realmente agradecer a todos por su apoyo y la colaboración para poder sacar adelante, digamos, esta serie de conferencias con mis colegas que han estado realmente también interesantísimas y muy pertinentes. En esta ocasión quiero compartirles ese estudio, un estudio que ha surgido de la cátedra de Psicología Comunitaria, de la cual, digamos, yo imparto en la Universidad del Norte. Y es, hemos llegado a esta investigación de manera tangencial, sobre todo para identificar si existen cambios en estos procesos de relaciones sociales que vemos con la pandemia. Voy a empezar entonces a compartirles, a ampliar, digamos, la presentación y me indicarán como tal. Bueno, quiero hablarles en este orden. Voy a hacer una contextualización de lo que hemos hecho, por qué llegamos al sentido de comunidad y estudiarlo puntualmente en Barranquilla, porque es un estudio focalizado en nuestra ciudad. Hablaré brevemente del concepto de sentido de comunidad, cómo lo estamos entendiendo frente a la cantidad, digamos, de enfoques que se han hecho, no solamente de la mirada de la comunidad, sino también del sentido de comunidad. Presentaré brevemente este problema que nos surgió y que va a tratar de responder a esta circunstancia de aislamiento social y de pandemia, qué hipótesis presentamos, y una breve estructura metodológica que no hay duda tiene limitaciones porque no se pensó, digamos, de forma, digamos, tan estructurada para poder tenerlo como un punto de referencia, pero sí nos va a permitir entender qué dinámicas se van presentando en esta población que estamos estudiando. Entonces, ya se los presentaré en el componente de la estructura metodológica y abordaremos unos resultados principales con sus conclusiones porque tenemos una gran cantidad de datos que estamos todavía en proceso de cruzar y de identificar, cómo van apareciendo la información. Quiero agradecer a mis estudiantes que realmente son el punto de apoyo para poder haber logrado sacar esta investigación. Ellas durante el año anterior han estado acompañándome para poder darle, digamos, forma al proceso de investigación y
haber hecho, digamos, parte del trabajo de depuración de esa base de datos tan extensa que hemos logrado, digamos, recuperar. Antes de nada, quiero invitarlos también a que ustedes puedan echar, digamos, una revisión de este documento, que no sé si ustedes lo conocen. Es la psicología social ante el COVID-19, que es una propuesta de varios colegas investigadores españoles, la mayoría española, ¿verdad? Donde también están haciendo ese intento de responder desde la psicología qué se puede hacer o cómo se puede enfrentar esta circunstancia. Entonces hay presentaciones muy interesantes, cada uno, digamos, con enfoques particulares, pero todas alrededor de la psicología social y la psicología comunitaria. Aquí tienen la referencia, es del International Journal of Social Psychology, para que la puedan identificar y también enriquecer lo que es esta discusión alrededor de la psicología social y qué respuesta puede dar ante esta situación tan extrema y tan extraña. ¿Cómo llegamos o cómo llegué a la variable sentido de comunidad? Como ya les había indicado, digamos, de la que yo imparto en psicología, en el departamento de psicología, a nivel de pregrado, tiene que ver con el tema de psicología comunitaria, a veces también psicología de los grupos. Pero en ese proceso, identificando cómo podemos hablar de los procesos comunitarios, la construcción, la participación comunitaria. En años anteriores, y estoy hablando de 5 o 10 años atrás, tratábamos de identificar cómo se reflejaban esas variables de participación en Barranquilla, cómo actuaban los barranquilleros frente a su ciudad, qué era lo que ocurría. Y en ese sentido encontrábamos, por ejemplo, circunstancias terribles que aún se las podemos identificar, como por ejemplo identificar que la cultura era muy escasa desde el punto de vista, digamos, del comportamiento positivo, organizado, digamos, prosocial, culto, si se puede decir también. Y aquí tengo, digamos, uno de los artículos que justamente tratando de recordar qué era lo que encontrábamos, ustedes ven aquí en un artículo del 2015 sobre cuál era esa cultura ciudadana en el transporte público. Y se identificaba o se hablaba, por ejemplo, de un comportamiento verbal muy fuerte, muy duro, irrespetuoso, de acoso sexual en los medios de transporte de la ciudad, entre otras cosas. Pero así también recuerdo muy bien la indignación, la tristeza que sentíamos cuando nos enfrentábamos a noticias como esta. Esta es de abril de 2016, por ejemplo. Y cómo veíamos esos cúmulos de basura en las calles, y eso me permitía, digamos, consultar a la teoría cómo podemos explicar esta situación. ¿Qué ocurre con el comportamiento de los barranquilleros que en ocasiones se ve tan lejano de lo que es la convivencia en comunidad, el saber que estamos en una misma ciudad y que de una u otra forma dependemos todos los unos de los otros? Bueno, no está tampoco de más que ustedes recuerden, yo creo que todos lo conocen, las circunstancias que también hemos vivido frente al problema de los arroyos, frente al problema de la corrupción y todos los escándalos que se han asociado, digamos, a los malos manejos administrativos de diferente índole. Todo esto no hacía sino cuestionarnos sobre dónde está esa participación ciudadana, esa participación en política o esas veedurías que podríamos nosotros en un momento dado describir desde la teoría de la psicología comunitaria, e identificar el barranquillero porque era tan apático, porque era tan alejado o porque no se aproximaba, digamos, a esas dinámicas que veíamos en otras ciudades, directamente a Medellín, por ejemplo, que siempre ha sido un referente del comportamiento cívico, del comportamiento ciudadano, del cuidado de su espacio público.
en Barranquilla no lo encontrábamos. Y al lado de esa circunstancia, digamos, tan negativa, teníamos otro sentimiento. Nuestro carnaval, esa identidad caribe que nos llenaba y nos llena, ese orgullo por estar en este contexto, digamos, al lado de la costa, al lado del mar, que está asociado a diferentes símbolos que tienen que ver, por ejemplo, con el malecón, como ustedes lo han escuchado, con la ventana al mundo, que ustedes tienen allí ese monumento, el carnaval de Barranquilla que es tan, digamos, conocido y para nosotros tan valorado y tan querido, junto a nuestros artistas, a nuestra digamos, universo culinario de la costa, que también es muy conocido en todo el país, y ese elemento deportivo que es también representativo con el equipo junior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se articulan estas circunstancias positivas y negativas, pero nos estaban dando como resultado unas relaciones, digamos, muy dispares, porque por un lado teníamos un gran apego hacia nuestra identidad y ese orgullo y ese desborde de alegría en los carnavales, pero por el otro lado un desapego hacia lo que es nuestra ciudad, hacia la limpieza, hacia el cuidado de lo público, que era lo que ocurría allí. Ese proceso, en los documentos de psicología comunitaria nos encontramos con algunos documentos de base que para mí son muy importantes y los considero puntos de partida para conocerlos. Por un lado es el documento de mi colega Isidro Maya de la Universidad de Sevilla, que él escribió hace ya un buen tiempo sobre el sentido de comunidad y la potenciación comunitaria, donde describe muy claramente la propuesta del sentido de comunidad que nos va a servir de referente para este estudio. Y luego la propuesta de Marisa Montero, donde en uno de sus capítulos, en este libro en particular, expone muy bien, de manera sintética, resumida, clara, la complejidad del concepto de comunidad y las diferentes posiciones que se han ido dando con respecto al concepto de sentido de comunidad también. Entonces, teniendo en cuenta esta propuesta de sentido de comunidad, empiezo en ese momento a tratar de identificar cómo podemos responder a lo que ocurre en Barranquilla a partir de esa variable, sentido de comunidad. Y hago una primera hipótesis para responderla con algunos estudiantes de posgrado de la maestría en desarrollo social de nuestra universidad para identificar qué ocurre. Y la primera hipótesis tiene que ver con qué diferencias se dan en el sentido de comunidad, ¿verdad?, de los barranquilleros, de las personas que viven en Barranquilla, que probablemente habitan en Barranquilla con respecto a las que vienen de otro lugar. La hipótesis realmente trata de identificar si nuestro sentido de comunidad era más alto, era igual o era más bajo de personas que vienen de otro lugar. ¿Qué era lo que queríamos ver? Asumíamos en un momento dado que las personas que venían de otros espacios, del interior probablemente, tenían un mejor sentido de comunidad. Era la base. Era lo que en un momento dado queríamos probar, porque la situación en Barranquilla en ese entonces era muy complicada y lo que veíamos en las calles así nos lo demostraba. El descuido, la lejanía, la distancia, por lo que es público, por lo que es colectivo, por mis relaciones con el otro. Esa actitud, eso no era lo que nos mostraba. Pero al hacer los estudios, hicimos un primer estudio en el 2016 y ustedes pueden observar que tomamos 3 variables: sentido de comunidad, que lo pueden ver a la izquierda, empoderamiento psicológico y participación comunitaria. El sí y el no es si las personas proceden o no de otro lugar, ¿ok? En total, vean ustedes que en el 2016 hicimos un estudio con alrededor de 1.682 personas a las cuales se les aplicaron cuestionarios en papel. Y en el 2019 repetimos el mismo estudio con otro estudiante de posgrados
con 2.567 personas. En 2019 ya fue en formato online. ¿Qué resultados encontramos? Si ustedes se dan cuenta abajo en los datos de la NOVA, no hay diferencias como tal entre estos dos grupos. Es decir, no encontramos ninguna diferencia en el sentido de comunidad de las personas que vienen de afuera con respecto a los barranquilleros. Su sentido de comunidad era más o menos equivalente. Y en general era un sentido de comunidad muy medio, ¿ok? Un promedio, digamos, que no, estaba justo en el medio. Esto me llevó a observar. Bueno, eso es interesante porque en el momento en que empieza la pandemia, digamos que empieza, no, que nosotros tenemos la necesidad de quedarnos en nuestra casa y cambiar todo ese sistema que traíamos presencial, dejar de dar clases y empezar a hacer, digamos, las clases virtuales. Eso fue en el mes de marzo. Teníamos que utilizar una estrategia con los estudiantes para poder continuar las clases. Con mis estudiantes en ese momento ya habíamos empezado otros temas. Cada uno de ellos había pensado, cada grupo, digamos, había asumido diferentes tipos de temas. Pero con la pandemia, ellos ya no podían hacer un trabajo de campo, así que nos vimos obligados en cambiar esa estrategia por algo que fuese online, que no los colocara ellos en riesgo de salir a la calle. Así que había hecho hacía poco la transformación del cuestionario de sentido de comunidad a una versión online y eso me permitió proponerles a ellos, y ellos aceptaron, que hiciéramos el estudio de manera, por lo tanto, a través de Internet, a través de los correos electrónicos que ellos iban a buscar con las personas que vivían en sus vecindarios, a través de muestreos de bola de nieve. Y cada uno de ellos empezó a encargarse de un grupo de personas, amigas, familiares, que vivían en diferentes espacios alrededor de sus casas. Y allí hay, digamos, un primer sesgo, pero vamos a entender que justamente es por la circunstancia que se presenta para poder entender por qué estamos nosotros haciendo esta comparación, ¿ok? Pero también entender las limitaciones que este tipo de procedimientos ha tenido. Nosotros empezamos el proceso de recolección de datos en marzo y en abril, vean ustedes, no sé si alcanzan a ver, abril 2020, la percepción que teníamos del riesgo era muy alta, ¿verdad? Había una gran, digamos, influencia de los medios, de las redes sociales, de todo tipo, para informarnos de las problemáticas que teníamos y también de las noticias falsas que llegaban por todos lados, de las noticias conspirativas. Pero nosotros empezamos, digamos, en marzo y se terminó la recolección alrededor de abril, en el mes de abril 2020. Y realmente no había en ese entonces todavía un nivel, digamos, de contagio tan alto, como ustedes lo pueden ver allí. Hoy vean ustedes cómo ha bajado, digamos, ya la distribución de casos al mes de septiembre. Al lado de esa información, digamos, al lado de ese proceso de recolección, íbamos viendo cómo mes a mes el comportamiento de los barranquilleros estaba un poco en la picota pública por lo que pasaba. El aumento de contagios en Barranquilla por la falta, digamos, la desobediencia, por la falta de cuidado, por la indisciplina, por la desorganización, que veíamos y hemos visto, digamos, en diferentes momentos de este proceso. Además, que muchas veces asumíamos y endilgábamos a los jóvenes los problemas también de desobediencia, que no acataban la norma sencillamente por hacer un poco lo que querían. Todas estas situaciones, digamos que nos llevaban a tratar de identificar cómo podíamos entender estas circunstancias. Pero el estudio que estábamos haciendo no era tanto para identificar qué era lo que, cómo explicábamos como tal el comportamiento de los jóvenes, no más bien si podíamos encontrar cambios entre el sentido de comunidad que habíamos visto antes, cuando no había pandemia, a lo que encontrábamos hoy. Y eso nos llevó, por lo tanto, a
a proponer, digamos, un problema general que lo podemos hablar, digamos, de esta forma. ¿Cómo afecta esta situación de aislamiento social ese sentimiento que tenemos, esa convicción de que hacemos parte de una colectividad mayor? Ya sabíamos, por ejemplo, que no habíamos encontrado diferencias cuando hablábamos de los que venían o no de otra parte en Barranquilla, que esa variable como tal no había generado diferencias significativas, no había en ese sentido, digamos, problema. Pero ahora queríamos saber qué ocurría con esa variable de sentido de comunidad cuando estábamos aislados. ¿Cómo se afecta ese sentido de comunidad en un proceso de aislamiento? Tengamos en cuenta que estamos empezando, cuando se hizo el estudio, se estaba empezando el aislamiento. Estábamos en el primer mes y medio del proceso. De allí que, si queríamos identificar algo, era qué ocurría con esa identificación que teníamos con las personas de la comunidad, qué pasaba con ese sentimiento de interdependencia con ellos, con el hecho de sentir que pertenecemos como a un grupo más grande, que cuando yo hablo de mi barrio siento que estoy en un espacio donde me siento seguro. Sería que ese tipo, digamos, de sentimientos y de pensamientos sobre mi barrio iba a cambiar por el hecho de estar aislado. Y la hipótesis de base, que todo esto, digamos, fue para tratar de estructurar el proceso en el momento en que estábamos con los estudiantes el semestre pasado, la hipótesis de base era de que íbamos a encontrar esas diferencias en el sentido de comunidad. En principio, iba a ser un sentido de comunidad más bajo, se iba a reducir, ¿verdad? Y lo íbamos a comparar, los datos del 2016 y del 2019, con lo que encontráramos en el 2020. Ese, digamos, era el punto, por lo tanto, de cómo llegamos nosotros a la propuesta de esta investigación. Ahora, dentro de lo que es la comprensión del concepto de comunidad, tenemos en el libro de Montero, como ya les había comentado, tenemos una primera, digamos, un punto de partida, donde lo podemos definir como un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y tiempo determinado y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. Y esto, digamos, este concepto amplio, bastante elaborado, que nos muestra, digamos, las características de un concepto de comunidad que está entre la psicología de los grupos como tal y el concepto de identidad social, de identidad nacional, nos ayuda, digamos, a tratar de ubicarnos en la complejidad del concepto. Y nos informan también que tenemos que tener en cuenta si ese concepto lo vamos a abordar desde una mirada de la localidad o desde una mirada relacional. En nuestro caso, hemos decidido en este momento tomar como objetivo, digamos, de comparación el barrio. Es decir, un barrio que tiene una estructura geográfica definida y desde ese punto nos partimos, por lo tanto, del concepto de localidad, pero que puede ser bastante ambiguo, digamos, y con fronteras muy diferentes y dispersas para cada una de las personas que lo entiende. Pero vamos a partir de ese concepto de la localidad, del espacio geográfico, identificado como el barrio. El sentido de comunidad como tal, vamos a proponerlo, digamos, con lo que nos indica Saracen, como esa experiencia subjetiva de pertenecer a una colectividad mayor de la cual sentimos que hacemos parte. En un momento dado, entendía que ese sentido de comunidad podíamos asociarlo, por lo tanto, al barrio del cual cada uno de nosotros habita. Sin embargo, aquí encontramos algunas, digamos, de las dificultades de este concepto, en la medida en que en Barranquilla, al igual que en otras ciudades y en otras partes del mundo, tenemos diferentes
escalas o niveles de espacios de convivencia. Tenemos convivencia en bloques residenciales cerrados o abiertos. Tenemos convivencia en grupos, digamos, más o menos cercanos a través de la cuadra o de la manzana o de los vecinos. Entonces hay diferentes grados en los cuales nosotros vamos a tratar de ubicarnos a través del cuestionario, ¿okay? Y eso lo presentaré más adelante para poder tener un punto de comparación sobre cómo nos vamos a ubicar dentro de este concepto de formar parte de una colectividad mayor, porque una colectividad mayor, entonces, psicológicamente, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde la llevamos? De todas formas, desde el concepto de comunidad, sabemos que vamos a contar con una percepción de similitud. Nos sentimos cerca de las personas, de aquellas personas con las cuales sentimos que nos parecemos, que tenemos un mismo nivel, que tenemos, digamos, un mismo origen, que estamos con interdependencia y justamente que al estar juntos nos sentimos con estabilidad, cierta protección, confianza de compartir, digamos, ese espacio con las personas que nos rodean. Y allí estamos configurando ese sentimiento de comunidad compartida, de comunidad, valga la redundancia, que compartimos con las demás personas que hacen parte de ese círculo en el cual nos movemos. Dentro de este proceso, el concepto como tal que propone Macmillan y Chavis está organizado en 4 grandes factores: membresía, influencia, satisfacción de necesidades y conexión emocional. Cada uno de ellos, en general, se han visto, digamos, validados con diferentes instrumentos que tal vez en un momento dado los pueden llamar de diferente forma, pero son 4 elementos, y podríamos decir 4 dimensiones que van a validar sus características dentro del concepto de sentido de comunidad. La primera de ellas tiene que ver con la integración y satisfacción de necesidades. ¿Qué elementos compartimos a nivel de valores con las personas que nos rodean? ¿Ok? ¿Y cómo hacemos nosotros para poder tener una satisfacción de nuestras necesidades al interior de esa comunidad? Si logramos compartir valores e intercambiar recursos que para nosotros son valiosos, vamos a entender que estamos con un nivel de integración y satisfacción alto. Por otro lado, está la membresía o la pertenencia. A veces es un poco más sencilla o más compleja de ver de acuerdo, digamos, al tamaño del grupo o a las claves para poder identificar a los miembros. Es sobre todo un factor importante porque requiere que las personas inviertan tiempo en la comunidad. No podemos hablar de membresía cuando estamos siempre metidos en un cuarto o en nuestra casa y no compartimos con nuestros vecinos o no compartimos con las personas que viven a nuestro alrededor, de nuestro barrio, de nuestra manzana, de nuestra cuadra. Esta membresía o pertenencia requiere realmente un involucramiento con los otros, ir hacia ellos. Eso nos permite construir unas fronteras, pero fronteras en el sentido de saber hasta dónde podemos llegar en la comunidad que nos imaginamos y que nos construimos, que tenemos unos símbolos compartidos que pueden asociarse a colores, a formas de vestir, a identificaciones, digamos, puntuales que hemos decidido y estamos compartiendo y las definimos en grupo. Una experiencia de seguridad emocional porque me siento que estoy en mi casa, aunque esté en la calle, ya siento que estoy en un lugar identificable y seguro, porque reconozco el espacio en el cual me muevo. Y lo que habíamos hablado de la inversión personal, de tiempo en la comunidad, y ese sentimiento de pertenencia e identificación a ese espacio. Digamos que este elemento es en ese sentido importante y es mucho más claro en la medida en que hablamos con comunidades más pequeñas o comunidades más relacionales que geográficas. Porque esas comunidades relacionales tienen más facilidad para identificarse a través de los colores, de sus ropas, de sus vestidos, de sus formas de saludarse, etc.
El otro componente es la influencia. Es también muy interesante porque hace parte de ese sentimiento de cómo puedo yo afectar a mi comunidad, qué tanto poder siento que tengo sobre mi comunidad y cómo ellos también, de forma recíproca, influyen sobre mí. Pero sobre todo, como se entiende en la psicología de los grupos, nosotros nos sentimos mejor en aquellos grupos donde sabemos que tenemos cierta influencia. ¿Ok? Que podemos, digamos, que sencillamente se tiene en cuenta nuestra opinión. Es saber que se escucha y podemos participar y esa opinión que vamos a dar se va a tener en cuenta. Y luego está la conexión emocional compartida. Y en este caso, el componente histórico va a tener un efecto fundamental. Esa conexión emocional realmente la construimos en la medida en que compartimos experiencias con nuestros vecinos, con las personas que hacen parte de nuestros grupos. Cuando hablamos con ellos, cuando echamos chistes, sobre todo, cuando vivimos y nos enfrentamos a circunstancias difíciles. En el 2016, cuando estábamos haciendo el primer estudio, tratamos de identificar de los barrios que estaban en Barranquilla, cuál era el que tenía un mayor sentido de comunidad, cuál era el que tenía un menor sentido de comunidad. Y habían muchas hipótesis. Unos se focalizaban en el estrato social. Y unos decían, no, las personas que viven en un estrato alto tienen un sentido de comunidad bajo porque están todo el tiempo encerradas en sus casas y nadie las ve. En cambio, en el estrato bajo, las personas tienden a salir mucho, a compartir, a hablar, y eso hace que intercambien sus ideas, sus opiniones, y esa conexión se cree y se mantenga. Bueno, cuando hicimos el estudio en el 2016, el sentido de comunidad más alto se dio en un barrio estrato medio, pero la característica de este barrio era que habían enfrentado juntos una situación particular estructural. Es un barrio que queda en una de las laderas de Barranquilla y por problemas del suelo, la estructura de los edificios y de las casas se agrietó, está agrietada y hay un problema legal en este momento. Pero hay muchas familias que perdieron sus inversiones y hay otras que han mantenido y mantuvieron en ese momento una demanda contra la empresa de arquitectos y de ingenieros que construyó el barrio y las casas en ese contexto. Y lo interesante es que esa experiencia traumática, si lo podemos llamar así, y digamos de unirse para poder luchar por algo común para todos, generó en ellos un sentimiento de comunidad mucho más alto que en cualquiera, digamos, de los otros estratos que habíamos explorado. Entonces, lo interesante en esta variable de conexión emocional compartida es cómo el compartir experiencias hace que las personas realmente construyan un sentido de comunidad mucho más fuerte. Y en ese sentido hay también una digamos, esperanza para lo que nos está pasando, que nos permitirá, esperamos, salir más reforzados, digamos, mejor con esta experiencia que estamos viviendo. En la medida en que estamos todos explorando y vivenciando esta circunstancia, muy probablemente ese sentimiento de comunidad se pueda, digamos, incrementar y se pueda mejorar con respecto a lo que habíamos visto en años anteriores. Este sentido de comunidad es también muy interesante porque lo vamos a ver asociado, digamos, en la medida en que el sentido de comunidad es más alto, vamos a entender que las personas tienen más tiempo en la comunidad. De una forma lógica, a mayor tiempo, desarrollo mayor conexión con las personas y con el espacio, con el terreno, ¿verdad? Con el terruño en el cual estoy. También, a mayor sentido de comunidad, voy a entender que tengo una mayor competencia social, escolar y mejores estrategias de afrontamiento. Un afrontamiento donde voy a utilizar la estrategia para resolver problemas. ¿De acuerdo? También voy a tener una mayor satisfacción con la vida, que esta relación es muy interesante.
mi sentido de comunidad es más alto y se relaciona o se correlaciona con una mayor puntuación de satisfacción con la vida. Y como lo habíamos expresado, se correlaciona también con experiencias compartidas, en particular por enfrentar problemas comunes. Aquí nos podemos extender bastante en lo que es el concepto de comunidad, pero quiero recomendar este artículo que se publicó ahora hace poco en el American Journal of Community Psychology sobre una revisión de literatura sobre sentido de comunidad y bienestar. Es muy buena. Realmente no alcancé a revisarla toda para esta presentación, pero quiero recomendárselas porque nos ayuda a ver lo interesante, digamos, de todos los componentes técnicos y metodológicos de cómo ha surgido y ha evolucionado este concepto de sentido de comunidad, y también el andamiaje metodológico, cómo han ido cambiando, digamos, los instrumentos para evaluarlo, para poder observarlo, para operacionalizar la variable. Al lado del sentido de comunidad, también decidimos observar dos variables importantísimas también para nuestro juicio, y aprovechando que teníamos dos subescalas muy breves, muy cortas, de 5 ítems cada uno. Una era la participación comunitaria, porque entendíamos también que las personas, digamos que en la medida en que participan, que hacen parte de programas, instituciones, para poder transformar ese contexto comunitario, vamos a identificar por qué, digamos, las personas participan más o menos en su ciudad. Y también queríamos saber si ese concepto de participación comunitaria iba a evolucionar por el hecho de estar o no en este proceso, digamos, de aislamiento social. Y la otra era el empoderamiento psicológico, que tiene que ver sobre todo con ese liderazgo, un liderazgo que lleva, digamos, esa característica de personalidad para poder ver qué tan capaces somos para enfrentarnos a liderar grupos y a ser parte de procesos de transformación comunitaria. Así que estas dos variables, empoderamiento psicológico, participación comunitaria y sentido de comunidad, eran en últimas las que estábamos tratando de entender si cambiaban o no por esta situación de aislamiento o de pandemia. Desde la metodología, lo que vamos a analizar entonces son 5.452 sujetos que se han escogido, se han seleccionado por muestreos en bola de nieve durante 3 años. Todos son sujetos hasta ahora diferentes, donde en el 2016 tuvimos 1.682, en el 2019 2.567 y en el 2020 200 sujetos, que fueron los que alcanzaron a recogerse en el mes de marzo-abril. ¿Ok? Estos datos se distribuyen a grosso modo de esta forma. Vean ustedes que en la parte del año, de la edad de los sujetos, en general el 2016 y el 2020 son más o menos parejos. Solamente en el 2019 que hubo una explosión con una gran cantidad de sujetos de 24 años o menos, pero que luego se van a incorporar, digamos, se van a integrar a toda la muestra. Con respecto al sexo, vean ustedes que en la parte de abajo tenemos una mayor participación en general de las mujeres, han estado más representadas. En total son 3.000 mujeres aproximadamente contra 2.400 hombres en toda la muestra. Pero igual el 2019 tiene los picos más altos de participación porque fue el año en donde más aplicaciones se dieron. Y con respecto al nivel académico, vean ustedes que ha predominado bastante en ese año, en el 2019, los estudiantes con un nivel de pregrado, pero también podemos ver que hay personas que tienen solamente primaria o bachillerato técnico y algo de posgrado. Pero la mayor representación son estudiantes que están en universidad. Obviamente, esa es otra limitación por las características mismas de la aplicación y del tipo de muestreo que llevamos a cabo. ¿Cómo se repartieron los datos en la ciudad? En general, te encontramos una distribución que
tiene, digamos, una gran representación en los estratos medios, estrato 3 y 4, pero está también muy interesante en los estratos 1, 2, y 5 y 6. Con respecto a los barrios, en la parte de abajo, tienen ustedes algunos barrios más representados por cada uno de los estratos. Entonces está en el estrato 6 Altos de Río Mar, bastante representado. En el estrato 5 está el Tabor, por ejemplo. En el estrato 4 Ciudad Jardín y así sucesivamente, que son barrios más bien históricos en Barranquilla y que tienen, digamos, una ubicación puntual dentro de este mapa que ustedes ven a la derecha sobre las localidades que, digamos, dividen a Barranquilla. Son 5 localidades a los cuales le sumamos digamos, el componente de las localidades metropolitanas que están fuera de la ciudad como tal. Pero aquí también hay un poco un desajuste porque en el norte, centro histórico y en Río Mar tenemos el 63.1% de la muestra y en todo el sur, suroccidente, metropolitana, suroriente, junto con el área metropolitana, tenemos el 35.1%. Pero no hemos hecho, digamos, un análisis tan grueso, digamos, de comparar localidades o segmentos, porque realmente es la dispersión y la diversidad de barrios y de niveles socioeconómicos en cada uno de ellos es tal que por lo pronto no lo vamos a hacer hasta que no haya un equilibrio, un mejor equilibrio, digamos, a nivel de la muestra para los estudios que vienen. A nivel de cuestionario, tenemos este cuestionario de sentido de comunidad, como ustedes se dan cuenta, 24 ítems con un alfa muy bueno de 0,95%, un cuestionario que se responde de 0 a 3 y donde cada grupo de ítems, de 6 ítems, comprende, digamos, una de las dimensiones que este concepto, este constructo evalúa. Normalmente utilizamos el promedio, pero los autores como tal en sus recomendaciones de análisis proponen que se haga una sumatoria. En los resultados que encontramos a nivel, digamos, de los artículos, vamos a encontrar generalmente el promedio, pero algunos también utilizan la sumatoria. Entonces es bueno que sepamos que debemos identificar, digamos, cuál es el tipo de procedimiento de cálculo de cada una de las subescalas para poder hacerlo comparable con los resultados que vamos a encontrar en la literatura. En nuestro caso, hemos preferido mantener el promedio, si bien podemos utilizar también la sumatoria cuando sea necesario. Y tengan en cuenta también que pueden, en un futuro estamos nosotros en ese proceso de hacer, digamos, un cambio a la escala recortada, digamos, resumida, a la escala más corta de sentido de comunidad, que ha sido validada y ha tenido muy buenos resultados, donde solamente tenemos 8 ítems. 8 ítems frente a la que veíamos anteriormente, ¿verdad?, de 24 ítems. Así que esta escala de ítems nos ayuda y nos permite poder acortar, reducir el tiempo de la aplicación. Estas son las otras 2 escalas que les había mencionado. Son parte de otras escalas, de la escala de empoderamiento, que se responde de 1 a 4. Vean ustedes, con el empoderamiento con un componente de liderazgo muy fuerte. A menudo soy el líder en los grupos de los que formo parte. Obtuvo un buen alfa de Cronbach de 0.814. La escala de participación comunitaria, también muy buena, que se responde en función de la frecuencia. Por ejemplo, con qué frecuencia escribo una carta, hago una llamada o se envía un email, por ejemplo, para tratar problemas o cuestiones que afectan a la comunidad. Y ese tiene que ver, por lo tanto, con esa participación e involucramiento en las problemáticas de mi entorno, del contexto en el cual yo me desenvuelvo. El alfa también estuvo muy bien con 0.89. Bueno, ya entramos a los resultados. En este caso, quiero mostrarles, digamos, variables que no hemos cruzado totalmente. Vamos a cruzarlas, pero ahora no alcanzo a presentarles los datos de los cruces, porque son todavía muchas. Pero sí quiero que ustedes tengan en cuenta que las estamos, digamos, reservando porque sabemos que tienen un efecto
en ese sentido de comunidad, en esos procesos de participación y de empoderamiento. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes de vivir en la vivienda? Entendemos, como ya habíamos dicho, que el tiempo es importante para poder observarlo. Estamos analizando este grupo y tenemos personas que tienen más o menos 3 años de vivir en ella, hasta personas que tienen más de 17 años viviendo en la misma casa. Por el otro lado, el hecho de querer mudarse. Partimos del supuesto que si una persona quiere mudarse de su casa, su sentido de comunidad va a ser bajo, pero necesitamos identificar a qué se debe el hecho de que quiera mudarse. Y hemos explorado algunos de los motivos que luego vamos a clasificar más o menos en motivos positivos, negativos y neutros. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que algunos de ellos tienen que ver con inseguridad en el barrio. Si se quiere mudar es por inseguridad en el barrio, por mala convivencia con los vecinos, por costos de la vivienda en sus servicios públicos, etcétera, o por desarrollo personal, es decir, porque se va a mudar a una casa propia que ha comprado o se va a mudar, digamos, a un lugar donde está más cerca de su trabajo. Entonces, vamos a tratar de identificar cómo va a moderar esta variable de deseo de mudarse en estos datos del sentido de comunidad que hemos recogido. Estos son otros datos también importantes que tienen que ver con qué tan importante es para la persona tener un sentido de comunidad con su barrio, qué tan conectado lo vemos, qué relevancia le da a esa variable. Y aquí tienen ustedes esa escala, digamos, esa distribución en la gráfica de la izquierda, donde se entiende que hay personas que miren, prefiero no ser parte de esta comunidad para nada o no tan importante. Vean ustedes que tenemos un buen número de personas, de esas 5,000 y pico, que realmente no tienen esa conexión con ese contexto espacial, con ese contexto geográfico, con su barrio como tal. Para otros sí, es algo importante, muy importante. Y también, ¿cuál es la representación que ellos tienen sobre ese espacio? Si cuando hablamos de sentido de comunidad, ellos piensan en su casa solamente, o piensan en la manzana, o piensan en el barrio, o en la comuna, o en su país. Vean ustedes lo interesante, por ejemplo, hay personas que piensan en la región, o hasta piensan en el país. Y eso lo podemos también interpretar de diferente naturaleza en la medida en que una identificación local o más pequeña, digamos, no sea tan satisfactoria, podemos buscar una identificación supranacional o una identificación, digamos, mucho más amplia que nos permita, digamos, tener ese punto de anclaje con ese espacio en el cual nosotros vivimos. Ese es otro punto, digamos, como otra variable mediadora que vamos a tratar de entender más adelante. También la satisfacción con la vida. Encontramos que de esta muestra de 5,000 y pico, la mayoría están satisfechos y muy satisfechos. Y también hemos explorado un poco cuál es la tendencia política de las personas que han participado. Tenemos un buen grupo que están justo en la mitad y otros que se han repartido un poco a izquierda y derecha. Vamos a ver también desde el componente político su posición, cómo tiene, digamos, este efecto en lo que es ese proceso de participación o no en la comunidad. Ahora sí, los datos. Aquí tenemos una mirada del histograma de la variable sentido de comunidad, donde tenemos, digamos, una media de 1.1. Vean ustedes, para una escala de 0 a 3, es más bien hacia la izquierda. Podemos entender que el grupo, digamos, más grueso de datos tiene un sentido de comunidad más bien bajo. Y aquí nos hemos apoyado en los cuartiles para tratar de organizar los grupos, muy bajo, medio alto y alto, apoyándonos, digamos, en esta organización de los cuartiles o de la caja de bigotes, que nos ayuda a entender cada sujeto en qué nivel de sentido de comunidad se puede encontrar. Ahora, aquí estamos hablando de 5.452 sujetos, pero ¿cómo se reparte esto, digamos, a nivel de los años? ¿Qué es lo que nos interesa y lo que nos va a ayudar a responder la hipótesis? Bueno, la prueba de hipótesis como tal la tenemos aquí.
Como ustedes observan en la gráfica, en el 2016, el promedio del sentido de comunidad está en 1.2 o 1.21. En el 2019 está en 1.07 y en el 2020 está en 1.002. Es decir, identificamos una tendencia negativa, una tendencia que muestra cómo va bajando el promedio año tras año, y hay una diferencia significativa, estadísticamente significativa, entre cada uno de esos puntos. Esto quiere decir que, si bien se prueba la hipótesis porque en el 2020 el sentido de comunidad realmente ha bajado, ya tenemos también que identificar una tendencia que no podemos, digamos, descartar, una tendencia negativa que vamos a tratar de explicar. Y recuerdo mucho la presentación de Nelson del lunes, donde hablaba de la anomia como una situación que iba más allá de la pandemia, una situación contextual que abarcaba un poco toda digamos, el estado de ánimo del país. En este caso, nos estamos acercando a, digamos, con datos a lo que él está argumentando. Si vemos las subescalas, vamos a ver una tendencia que se repite en cada una de ellas. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, desde la influencia, desde la variable de influencia o subescala, sentir que se ejerce poco efecto en la comunidad y recíprocamente al poder de las dinámicas del grupo sobre sus miembros, que son más débiles. Se va a sentir poca influencia entre sí. Vamos a sentir también una membresía que ustedes vean cómo va bajando año tras año. Un sentimiento de no invertir parte de sí mismo en la comunidad y sentirse alejado o no pertenecer a ella. Poca delimitación en esa frontera entre los miembros con respecto a los que no son. No es claro, no existe un sistema de símbolos compartidos, no sentirse con una seguridad emocional en el contexto en el cual estamos, poca inversión personal en la comunidad y un poco sentimiento de pertenencia e identificación con ella. ¿Ok? Estamos tratando de ver cómo vamos, cómo esas subescalas nos van indicando y nos van mostrando esas diferencias. Integración. Pocos valores compartidos por los miembros del grupo, pocos intercambios de recursos para satisfacer las necesidades de los integrantes. Esta subescala igualmente muestra que parece que existiera un pequeño repunte, pero la diferencia que nos está mostrando es entre el 2016 con los otros 2 años que siguieron, ¿ok? Pero es una puntuación también baja. Igual la conexión emocional. Los miembros cada vez se reconocen menos o no identifican un lazo compartido. Cada vez eso se ve más alejado. Hay pocos contactos positivos entre los miembros y pocas experiencias positivas para construir una historia común. Entonces son datos que realmente nos muestran un comportamiento de la variable sentido de comunidad que, si bien ahora en momentos de aislamiento, en el mes de marzo, abril, bajó todavía más, ya era de por sí una variable que venía en descenso, que venía bajando con respecto a, digamos, a los años anteriores. ¿Qué podemos hablar del empoderamiento y de la participación comunitaria? Hemos organizado también un poco la estructura con los cuartiles para poder interpretar el nivel, digamos, en el cual puede estar cada sujeto y saber, digamos, cuál es su grado de empoderamiento, de participación comunitaria. Y en general tenemos unas puntuaciones muy bajas. Por ejemplo, lo que nos muestra la prueba de hipótesis es que a nivel de empoderamiento, es el que tenemos aquí a la derecha, hay una diferencia significativa, pero ojo, esa diferencia significativa no es tanto entre todos los años, sino entre el 2016 con el 2019 y el 2020 juntos. ¿Ok? Es decir, un empoderamiento que ha caído, y aunque veamos allí que hay un repunte en el 2020, esta diferencia no es significativa. Se está marcando es la diferencia entre 2019 y 2020 juntos contra el 2016. Es decir, una caída importante en esa capacidad que vemos para poder asumir ese liderazgo.
Los ciudadanos no tienen control sobre sus propias vidas, lo que estamos, digamos, aquí, o cada vez tienen menos control sobre ellas, o perciben menos control sobre sus vidas. Por el lado de la participación comunitaria, a la izquierda, en la parte de la gráfica, no encontramos diferencias entre los años, pero estamos identificando que el nivel como tal de cada uno de estos elementos de sentido de comunidad, de participación y de empoderamiento son muy bajos. La participación en este sentido, aunque ustedes vean, digamos, esa marcada tendencia hacia abajo, no hay diferencias entre ellos. Pero las puntuaciones, como ustedes ven a la izquierda de la participación comunitaria, nos muestran que las personas no se están comprometiendo en estos programas y en esas instituciones para tratar de transformarlas o tratar de mejorar el contexto en el cual están. Es decir, identificamos que hay poca colaboración de los ciudadanos en actividades orientadas a mejorar su bienestar colectivo, poco compromiso y digamos que ese elemento democrático es cada vez más escaso, se está perdiendo. Si tenemos, digamos, dentro de la cantidad de datos sociodemográficos, por lo menos que hacer una mención de las diferencias de hombres y mujeres, es necesario hacerlo. Porque aquí vemos, por ejemplo, veamos primero en el sentido de comunidad. Hay un dato interesante en la parte derecha. Vean ustedes la tabla de ANOVA. La diferencia que solamente encontramos fue en el año 2016. Y en ese año 2016, las mujeres tenían un sentido de comunidad mucho más bajo que los hombres. Pero luego, en el 2019 y en el 2020, no encontramos diferencias. A mano izquierda encontramos los datos de empoderamiento y participación comunitaria para hombres y mujeres. Sí hay diferencias significativas en ambas variables, pero siempre los hombres van a tener una mayor puntuación, tanto en empoderamiento como en participación comunitaria. Una diferencia estadísticamente significativa. En general, si podemos concluir, podemos hablar un poco de estos 4 puntos. Y permítanme, los leo. El sentido de comunidad está disminuyendo, y más aún con la situación de aislamiento social. El empoderamiento psicológico ha disminuido aún sin la pandemia, y la participación comunitaria es de por sí baja. Si bien el sentido de identidad de las personas en la ciudad ha crecido gracias a proyectos y obras como los parques, las remodelaciones del malecón, los triunfos deportivos que hemos visto, esto no se traduce necesariamente en el sentido de comunidad. Actualmente este proceso se da en la ciudad a manera de núcleos cerrados o pequeños, y la pregunta es, ¿cómo podemos abrir esos núcleos para que se pueda interactuar entre ellos, para que las personas que pueden tener un sentido de comunidad más alto, con el ejemplo por ejemplo, que les mostraba del barrio que enfrentó una problemática, ¿cómo podemos hacer para que eso sea también un modelo y permita que las demás personas del barrio se unan a ese sentimiento y se construya ese sentido de comunidad de forma más compartida? De manera sistemática, las mujeres continúan con una tendencia a obtener puntuaciones más bajas en las variables de sentido de comunidad, participación y empoderamiento psicológico. Este dato es un poco clásico. Generalmente se le ha atribuido los sesgos de los instrumentos, se le ha atribuido digamos, a artefactos metodológicos, pero aquí es interesante ver cómo lo estamos encontrando igualmente, pero nos está mostrando, tal vez como los datos duros y crudos, la poca participación de la mujer en este contexto social, por lo menos en esta ciudad. Para el proceso de recuperación social post-pandemia, se hace necesario llevar a cabo acciones que nos permitan retomar o reforzar el contacto con las personas que viven en nuestros barrios y comunidades para incentivar la experiencia subjetiva que tenemos de pertenecer a una colectividad mayor, en la cual nos podamos sentir seguros y de la cual tengamos el sentimiento que hacemos parte. ¿Okay? Entonces, estamos, digamos, en estas conclusiones. A futuro aspiramos tener datos sobre las observaciones que en este momento estamos llevando a cabo
esperamos poder compartirlos con ustedes próximamente. Muchas gracias. Entonces, dejo de compartir para poder darle la palabra a Fabricio. Gracias, Jorge. Muy interesante. Mira, tenemos unas preguntas. Vamos a empezar con Emilio. Emilio Espejo pregunta, ¿el sentido de comunidad es una atribución que circula en grupos y en colectivos? El sentido de comunidad lo encontramos que viene, digamos, desde ese sentimiento de la percepción de grupo. Nos sentimos justamente está en ocasiones entre lo que es un grupo, la teoría de grupos, y lo que es la teoría social, con comunidades mucho más extensas y mucho más grandes. El sentido de comunidad necesita que percibamos que hacemos parte de un grupo, sino que se va construyendo y se va organizando alrededor de conceptos que lo involucran, digamos, con comunidades donde no necesariamente todos tienen que tener una uniformidad, sino que acepta y se entiende que hay una diversidad que no es necesaria, que no es homogenizante, es una diversidad en ese contexto comunitario. En particular, en nuestro caso, cuando hablamos de un barrio, es uno de los elementos que puede generar, digamos, diferencias en la percepción que tienen las personas sobre su comunidad, porque muchas veces esa percepción que tienen de la comunidad la pueden asumir con espacios mucho más reducidos en los cuales ellos viven, o digamos, en el conjunto cerrado en el cual ellos perciben que viven y que tienen, digamos, un cierto nivel equilibrado y homogéneo entre los que viven. Pero en otros espacios las personas pueden asumir un sentido de comunidad mucho más abierto, amplio, y permitir, digamos, mucha más diversidad en ese concepto. Pero el concepto de grupo está en la base de esa percepción de sentir esa identidad y esa comunidad con los otros. Muy bien. Mira, Wilson López pregunta que hay una fuerte consistencia de las mediciones de percepciones y emociones y las variaciones de sentido de comunidad. Sí, es muy interesante aquí observar también cómo nosotros vamos percibiendo en un momento dado esa unidad que tenemos con las personas que viven en nuestras comunidades, en nuestros barrios, alrededor de nuestras casas, y en la medida que nos sentimos cercanos a ellas, ese sentimiento de comunidad entendemos que va a ser más alto y va a crecer. Pero si mantenemos una estructura, digamos, de vida aislada, donde nos encerramos en nuestra casa o donde nos sentimos protegidos por todas las rejas que nos rodean, justamente para ganar seguridad, eso, digamos, nos va a alejar de los demás, nos va a alejar de nuestros vecinos, va a hacer que ese sentimiento de comunidad se empiece, digamos, a encapsular, y nos vamos a ver en una dinámica muy unificadora de yo me relaciono con un grupo muy cercano y muy pequeño con los que tengo y me siento seguro. Pero ese grupo es tan limitado, tan pequeño, que estamos hablando del grupo familiar. Y allí realmente nos estamos construyendo la comunidad que se entiende que es con las personas que viven a nuestro alrededor, fuera de nuestra casa, a los lados de nuestra casa, en nuestro vecindario y como lo estamos tratando de ver en nuestro barrio. Muy bien. Mira, el compañero Carlos Arango pregunta, ¿qué se espera hacer con los resultados de estas investigaciones? ¿Se está realizando un trabajo consecuente con la comunidad? No, todavía. Este trabajo que surge, digamos, de una experiencia académica con interés, digamos, de poder entender la característica de la variable, debe llevarnos a una acción. Debe llevarnos a una acción y a entablar, digamos, una conversación con la administración local, para proponer, y lo que yo desearía, digamos, poder continuar en este proceso es en un observatorio de ese proceso de socialización que tenemos en la ciudad. Si bien estamos muy orgullosos y vemos que el proceso de construcción de identidad está
surtiendo efecto porque vemos el orgullo que sentimos con el malecón, con los diferentes escenarios que se han creado, y hay que aprovechar este momento para poder conectarlo con la construcción de comunidad, porque yo creo que no lo habíamos percibido. Es decir, hemos asumido muchas veces que la identidad, y esa identidad local o esa identidad de ciudad puede estar o estaba asociada, digamos, a esa construcción de comunidad, pero con lo que estamos viendo aquí es que no. Una cosa es esa construcción de identidad de ciudad y otra cosa es la construcción de comunidad. Y lo que estamos tratando de proponer y lo que vamos a esperar proponer es empezar a construir comunidades que vayan creciendo. Si bien tenemos comunidades focalizadas que tienen un buen nivel de sentido de comunidad, por lo que han vivido, por lo que les ha pasado, la intención es que esas experiencias se puedan ir compartiendo y puedan ir, digamos, replicando y generando conocimiento entre las personas, y es a través de este conocimiento que esperamos que esa desconfianza que hay hacia el otro, ese alejamiento que encontramos en los datos, se pueda ir disminuyendo, pueda ir desapareciendo. Pero ahora lo que encontramos es que yo me siento muy orgulloso de vivir en Barranquilla, pero intercambio muy poco con mis vecinos, o me siento muy contento con todo lo que hay y voy y hago deporte o voy y disfruto los escenarios, pero tengo un sentimiento de desconfianza hacia el otro muy alto. Entonces, hay diferentes variables sociales que hay que intervenir allí, pero por lo menos aquí tenemos un punto de partida para saber en dónde estamos y qué podemos ir haciendo, digamos, en dinámicas sociales y comunitarias para mejorar este tipo de interacción, sentirnos más seguros en nuestra ciudad, entre otras cosas. Muchas gracias. Mira, Ana Milena Cabra pregunta, en este caso, ¿cuál considera el gran reto para iniciar a fomentar el sentido de comunidad? Bueno, en este proceso, digamos, de construcción de comunidad, el gran reto que yo percibo es la necesidad de dejar de tenerle miedo al otro a través del conocimiento que podemos encontrar en él. Poder interactuar, poder hablarle y saber quién es, ¿verdad? Y tratar de entender que es una persona igual que igual a nosotros, que necesita, digamos, una interacción social, que necesita una amistad y que necesita poder hablar con las personas que viven en su entorno. En la medida en que nosotros sentimos una gran desconfianza por el otro, y es lo que estoy percibiendo, digamos, en estos datos, que nos alejamos de los demás porque sencillamente no los conocemos, no los queremos conocer o no queremos hacer parte, digamos, de su grupo, nos estamos alejando de poder construir una comunidad en la cual realmente nos sintamos seguros. Tenemos la percepción de que nos sentimos seguros en nuestra casa y nos llenamos de barrotes, ¿verdad? Y de rejas, y no le hablamos a nadie, o en nuestro conjunto sencillamente nos mantenemos la puerta cerrada, o no queremos subirnos en el ascensor con nadie, queremos a veces ni saludar, pero este tipo de reacciones lo que hacen es que nos van alejando y nos van construyendo, tal vez podríamos decir, guetos aislados, donde nosotros nos sentimos seguros, construimos nuestro mundo, pero nos olvidamos que esa protección realmente viene de un sentimiento de comunidad y que no podemos confiar en el otro de manera recíproca para poder sentir realmente ese sentimiento mucho más legítimo y desde el punto de vista de nuestra salud mental más efectivo, más adecuado. Mira, Wilson López afirma que hay una fuerte consistencia en las mediciones de percepciones y emociones y las variaciones de sentido de comunidad. Muy interesante esa consistencia, ¿no? Sí, así es. Y lo que tenemos que tratar de explorar también en este caso son las otras variables que entendemos que son importantes y relevantes, como el tiempo de estar en la comunidad, en el barrio, el tiempo de compartir
el hecho de querer o no mudarse, la convivencia como tal que construimos con nuestros vecinos, esos problemas de convivencia que muchas veces generan esos conflictos tan terribles que nos llevan, digamos, a alejarnos y a separarnos de los demás. Son procesos que requerimos estudiar mejor, identificar cómo estos elementos van a afectar estos procesos de construcción de comunidad. No hay duda que es un punto de partida. Y sobre una, digamos, cantidad de datos que entenderemos en la medida en que los vayamos depurando y decantando más, y también estableciendo modelos de interpretación más complejos que puedan involucrar mayor número de variables. Aquí estamos realmente mirando la punta del iceberg de una estructura social que sabemos su complejidad. En otra pregunta o comentario, Wilson menciona que le parece muy interesante que la inversión en obras no pese mucho en el sentido de comunidad. Algo que las alcaldías están centradas en obras que deben priorizar inversiones en infraestructuras y no en inversión social y cultural. Yo tenía esa hipótesis. Realmente mi hipótesis con las últimas administraciones es que el sentimiento de identidad local, identidad costeña, barranquillera, se ha incrementado. Lo podemos sentir, lo podemos ver, lo podemos percibir, digamos, en el ambiente. Pero cuando hablamos de variables de confianza, de apoyo, hablamos de sentirnos que hacemos parte de una colectividad donde podemos percibir esa seguridad, esa protección, no está. No la encontramos, no la vemos. Entonces, no existe, digamos, hasta ahora esa relación, o por lo menos no se ha dado o no se ha buscado. Es necesario identificar o más bien tener como apoyo esa identidad local, regional, para poder impulsar ese sentido de comunidad. Yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar y que en este momento se está dando y lo tenemos. Es muy diferente la percepción que yo siento en la ciudad del barranquillero hoy, con lo que, digamos, con lo que se ha logrado frente a lo que era hace 15 años, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado ese sentimiento de orgullo? Y lo hemos discutido en clase con mis estudiantes, cómo hay estudiantes que vienen de Cartagena, de Montería, y digamos que me explican, y cuando hacemos la discusión sobre las variables en la clase, identifican la diferencia entre cómo se sienten aquí, cómo escuchan a las personas con respecto a lo que ellos sienten y escuchan cuando van a sus lugares de origen. Entonces, que es aquí en la misma costa. Entonces, es muy interesante aprovechar esta circunstancia para poder impulsar esas relaciones de comunidad. ¿Sí? Porque es que hasta ahora no lo hemos podido lograr, no lo estamos logrando aún. Sí, es una lástima, ¿no? Wilson también menciona, y no sé si usted se acuerda, pero el alcalde Mocus propuso en algún momento quitar las cerraduras y las rejas. Y parece que esto creó un espanto y un miedo terrible que tuvieron que parar la propuesta. ¿Usted conoce lo que pasó ahí? No lo recuerdo. Recuerdo algunas cosas del alcalde que fue, digamos, un referente, ¿verdad? Y un ejemplo para esa forma tan diferente de gobernar, con una responsabilidad personal que llevaba, digamos, a fortalecer ese sentimiento de ciudadanía. Y en este caso, no hay duda que estamos todavía lejos de ese proceso, porque estamos hablando de temas de seguridad, estamos hablando de casas y de conjuntos encerrados, llenos de rejas, estamos hablando de una percepción de inseguridad muy alta en la calle. Entonces, tenemos que ver cómo, desde una mirada de la teoría social y también de la intervención social y comunitaria, cómo no alcanzamos, digamos, a intervenir sobre ese sentimiento de seguridad, pero también tenemos que responder
con estrategias para darle al ciudadano, digamos, el sentido de que las cosas están cambiando, de que realmente se puede tener más confianza en esos procesos de confiar en el otro. ¿Cómo lo hago? Todavía no sabemos, es decir, tenemos algunas ideas y por lo menos ahora hay un punto de partida para poder identificar si desde la mirada subjetiva que nos ofrecen estos cuestionarios, ¿verdad? También un poco artificiales, que entendemos las limitaciones de la investigación cuantitativa en el campo social, ¿cómo podemos tener, digamos, un punto de referencia para saber si esa percepción subjetiva de la seguridad puede ir mejorando? Pero puede ir mejorando, necesitamos también indicadores concretos que en la ciudad se vean, sean visibles, sean evidentes. Y eso va a implicar también una mayor equidad social, mejor redistribución de los recursos, un mayor acceso a las oportunidades, una mejora en la calidad de vida, un mejor desarrollo humano, independientemente de dónde sean y de dónde vengamos. Entonces, es un reto importante porque estamos hablando de construir comunidad en un sentimiento de que aún ahora, en este momento, tenemos tantas dificultades. Y con la pandemia, que se agregan, digamos, a la presión económica, al estrés que estamos viviendo, mayores dificultades para construir esa comunidad. Entonces, lo que percibimos es que si ahora tenemos dos salidas, digamos, dos caminos que yo espero que vamos a ver, o nuestro sentido de comunidad frente al hecho de sentir que hemos convivido con una pandemia y ese hecho de compartir esa experiencia nos va a ayudar a mejorar y a sentirnos que estamos juntos, va a mostrar un incremento, una mejora de esa percepción, de ese sentido de comunidad, o una disminución aún mayor de una desconfianza en el otro, sencillamente por el incremento de la delincuencia, de los problemas de pobreza, que van a hacer que las personas empiecen a tratar de sobrevivir un poco como puedan, generándose, por lo tanto, más problemas y más retroceso en ese sentido de comunidad y aún, yo diría, en ese sentimiento de identidad regional. Entonces, ¿qué camino vamos a coger? Creo que tenemos una expectativa desde la academia, digamos, desde lo que estamos tratando de hacer para poder proponer ideas a los administradores de ciudad. Ahora mismo estamos en curso de un estudio con las personas que trabajamos en marzo, con los estudiantes de psicología comunitaria. Ahora mismo estamos tratando de replicar el estudio, pero con los mismos sujetos. Es decir, estamos tratando de reducir un poco esas dificultades de la consistencia interna del estudio, no hablando de grupos en general, sino tratando de focalizar sujeto a sujeto para ver si ese sentido de comunidad hoy, a agosto, septiembre, ha cambiado. A ver qué tanto ha cambiado. Es decir, necesitamos datos para poder proponer a los administradores públicos unas alternativas de puntos de medición, de criterios. Ahora está a nuestro también trabajo convencerlos y también que se den los espacios y se abran los espacios para poder trabajar sobre eso. Muy interesante, porque ustedes tomaron los datos en marzo, que era el principio de lo que se venía cuando cerraron la ciudad. Oye, me imagino que allá en Barranquilla es parecido como es la situación en Bogotá, en donde hay un montón de edificios y todos tienen celador y seguridad y bueno, todo es una cosa. Eso allá, me imagino, en Barranquilla es parecido. En Barranquilla no tiene la magnitud, ¿verdad?, de Bogotá. Bogotá está todavía mucho más estructurado, es gigantesco con respecto a Barranquilla. En Barranquilla todavía podemos sentir el contexto de pueblo, si se puede decir, no en el sentido peyorativo, sino en que es una ciudad todavía pequeña, manejable, diría yo, pero con una gran diferencia a nivel de clases, a nivel socioeconómico también muy importante, que eso también se contribuiría bastante en poder reducir esas diferencias entre el norte y el sur, como cuando yo lo mostraba, el norte, centro histórico y Río Mar, frente a todo el suroccidente, suroriente y la localidad metropolitana y el área
externa a Barranquilla. Hay, digamos, una marcada diferencia en ellos y no tiene la magnitud de Bogotá, pero sí se observa, digamos, esa diferencia al interior de la ciudad, que es lo ideal sería cada vez reducirla digamos, reducirla en la medida de lo posible cada vez más. Sí, claro. Y la diferencia de clases es dramática. Mira, sí. Carlos pregunta, ¿existe alguna proyección en términos de caracterizar sectores más amplios de la sociedad? ¿Existe un marco general para pensar psicosocialmente a la sociedad barranquillera? Nosotros esperamos hacerlo. Todavía no tenemos, digamos, como este estudio ha surgido primero, digamos, de manera muy casual, y ahora lo que estamos tratando es realmente de darle más forma y a partir justamente de la necesidad de socializarlo para este grupo, digamos, de conferencias y de esta discusión que estoy teniendo con ustedes, porque todo lo que ustedes me preguntan también me permite a mí reflexionar y ver cómo podemos seguir y continuar. No hay duda que lo que sí espero en un futuro próximo es poder tener y elaborar como el punto de partida de un observatorio de ciudad. Bueno, no hablemos de observatorio, hablemos que nos vamos a integrar por ejemplo, al observatorio económico que ya está en la universidad, que nos podemos integrar a los datos sociodemográficos, por ejemplo, también del pulso de la ciudad que puede tener, por ejemplo, organizaciones como Barranquilla, Cómo Vamos, etcétera. Es poder aportar una caracterización sobre variables que en ocasiones no las tenemos en cuenta y sobre datos ya también estandarizados, porque otro proceso que estamos también identificando es cómo le damos mayor validez a los instrumentos que estamos utilizando para que realmente estén observando las particularidades de los grupos poblacionales que hacen parte de Barranquilla, que también es bastante diversa. ¿Okay? Entonces, son procesos que se van dando y yo espero, al cabo de cierto tiempo, poder tener un panorama mucho más claro de cómo interpretar la ciudad, pero cómo interpretar la ciudad para tratar de mejorar esta convivencia. Mi intención es que vayamos más allá de ese orgullo de identidad y que podamos generar realmente un sentimiento de comunidad mucho más auténtico, más claro, que no sea lo que vivimos en carnavales, que lo disfrutamos mucho y lo apreciamos y lo hacemos, pero no es realmente en ese momento, sino es tratar de retornar un poco al imaginario de que Barranquilla realmente nos sintamos bien viviendo aquí. Que sea, digamos, un punto de comparación y de modelo para lo que se puede hacer en una ciudad como tal. Una ciudad que hace 15 años, si ustedes lo recuerdan y frente a las imágenes que yo les mostraba al principio, estábamos peor, estábamos muy mal y las cosas han ido mejorando y creo que es el momento para poder continuar haciéndolo. Me alegra mucho esa información. Mira, Laura Liliana Gómez tiene una pregunta relacionada. ¿Tú crees que los medios virtuales puedan proveer una solución para favorecer o promover el sentido de comunidad allá en Barranquilla? Bueno, es lo que ahora los influencers están de moda. Los hemos criticado, los hemos sufrido, han sido, digamos, generadores de buenas noticias y de malas, también de ideas de complot y de todo tipo, pero es lo que es hoy, digamos, los procesos de comunicación y tenemos que apoyarnos y tenemos que también utilizarlos. No hay duda que es una herramienta para poder hacer parte, digamos, de procesos de comunicación a los cuales la juventud es lo que escucha, ¿verdad? En nuestro caso, que ya estamos viejitos, no es lo nuestro, es el lenguaje de los jóvenes, de la juventud, de lo que viene. Entonces, es un elemento para poder aprovechar y poder buscar, digamos, esa vinculación en esos procesos de comunicación. Si las cifras de disminución de los contagios indican o pueden indicar un cambio en el sentido de comunidad. Bueno, yo creo que no. Yo creo que yo tenía idea, yo al principio
del proceso, yo quiero hacer una relación entre el número de barrios, el número de contagios por barrio y el nivel y el sentido de comunidad que podía apreciar en cada uno de los barrios, porque yo tengo diferenciados los datos por barrios, pero no alcanzamos por dos cosas. Primero, porque el contagio ahora, cuando vemos los datos estadísticos, realmente es por todos lados, o se dio por todos lados. En toda Barranquilla ustedes verán en los mapas, en los esquemas que tiene la alcaldía, es una mancha roja por todas partes, así que no alcanzamos a distinguir tonos de rojos. Y por el otro lado, porque las diferencias a nivel de, digamos, las diferencias de grupos poblacionales al interior de la población son muy grandes. Entonces, no alcanzamos todavía a tener un modelo que nos ayude a organizar esos espacios para poder predecir sentido de comunidad y nivel de contagio. Me hubiese interesado hacerlo, lo habíamos pensado para poder buscarlo, pero los datos todavía no nos dan. Bueno, pues te agradecemos mucho por la presentación y te comento que Katy Herrera dice que Barranquilla es la ciudad más feliz del mundo. Gracias. Que muchas gracias por la información. Ha sido una discusión muy interesante y me parece que el trabajo que estás haciendo es un trabajo muy valioso y que espero que los líderes de la comunidad puedan tener acceso a la información y tomar medidas eventualmente de políticas de cambio. Sí, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los que participaron, a todos los asistentes. Un saludo cordial y espero presentarles más adelante otros resultados. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. A todos y buenas noches. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.